Bien, chicos, les voy a subir otro video con ejercicios parecidos a los que vienen en su guía, a los ejercicios que van a hacer. Entonces, vean ustedes, tenemos aquí primero un vector de 400 newtons con 50 grados de referencia, ¿verdad? Lo tenemos, fíjese bien dónde lo tenemos, en el cuadrante 3. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Está en el cuadrante 3 en este caso. Por eso las componentes van a ser negativas, ¿verdad? Bx y By van a ser negativas. El vector, pues nada más, es simple y sencillamente es positivo. Todo siempre va a ser positivo porque las magnitudes son positivas. Siempre. Este siempre va a ser positivo. Sí, es su magnitud y su referencia del ángulo, ¿verdad? En este caso el ángulo es positivo porque está medido hacia la izquierda, en contra de las manecillas del reloj, y eso quiere decir que el ángulo es positivo, pero está en el cuadrante 3. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a escribir su forma polar del vector. Aquí lo tenemos en su forma gráfica. Lo que voy a hacer primero es escribirlo a su forma polar. Entonces, ¿cuál será su forma polar de este vector? Primero, la cantidad, ¿no? Vamos a ponerle vector principal, va a ser igual a 400 newtons. Y le voy a poner su ángulo. Su ángulo de referencia es de 50 grados. Ya habíamos dicho que es positivo, porque se mide en contra de las manecillas del reloj hacia la izquierda, ¿verdad? Es positivo. Pero si yo lo pongo así y no tuviera yo su dibujo, entonces esto me estaría diciendo que está en el cuadrante 1, más no es así. Entonces, cuando tenemos su forma polar, ¿sí? Su magnitud y su ángulo, tenemos que decir en qué cuadrante está, ¿sí? Sobre todo en los cuadrantes 3 y en el cuadrante 2. Hay que definir en dónde están, ¿sí? Para que no nos perdamos. Entonces, esto está en el cuadrante 3. Obviamente que si está en el cuadrante 3, sus componentes rectangulares tendrán que ser negativas. Entonces, primero, para calcular su componente en X y para calcular su componente en Y. ¿Sí? Ahorita no se preocupen por los signos, ya sabemos que son negativos, entonces vamos a hacerlo todo en positivo y al final ya le ponemos sus signos. Entonces, primero, si yo pongo el seno, ¿verdad? Seno de 50 grados, aquí lo tenemos, es igual a cuánto. Sí, aquí voy a poner es menos BY, ¿verdad? De aquí a acá es la distancia, de aquí a acá es la misma distancia. Entonces, este de acá es la misma distancia aquí. Entonces tenemos su triángulo rectángulo, ¿verdad? Triángulo rectángulo que tienen aquí su ángulo de 90 grados, sus catetos, ¿verdad? Y tenemos, entonces, el seno de 50 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues es la magnitud, que son 400 newtons. Entonces es cateto opuesto es BY entre la hipotenusa, que serían 400 newtons. ¿Sí? No le pongan los signos ahorita porque si no se hacen bolas. Luego empiezan a decir más entre menos, menos por más, y se hacen bolas. Entonces no le pongan los signos hasta el final. Entonces tenemos los 400, lo pasamos para acá. ¿Sí? Si están dividiendo, del otro lado de la igualdad pasan multiplicando. Entonces tenemos BY va a ser igual a 400 newtons que multiplican al seno de 50 grados. ¿Sí? Aquí sí, ya, si le voy a poner a cuánto equivale, aquí sí le tengo que poner que es negativo, ¿verdad? Porque va para abajo, su componente debe ser negativa. Bien, hasta aquí se lo pongo. Entonces voy a poner, aquí tengo la calculadora, ¿verdad? Vamos a poner 400 por seno de 50 grados. Va a ser igual a 306 menos 306.41. Unidades son newtons, ¿sí? Ahorita
hasta ahorita no hemos visto la segunda ley de Newton, pero les puedo avanzar un poquito y decirles que si hablamos de Newton estamos hablando de fuerza o peso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está aplicando una fuerza de un punto, ¿no? Se aplica una fuerza a algún objeto, ¿va? Entonces el objeto va a deslizarse, ¿va? En forma recta, ¿sí? Con una magnitud, ¿verdad? En este caso 400 newtons, unidad de fuerza, magnitud, dirección hacia dónde va y su sentido, ¿sí? Entonces es un vector. Bien, aquí ya tenemos nuestro primer valor de la componente en Y, que es esta de aquí. Quiere decir que son 306.41 newton, es la fuerza que se ejerce sobre el eje de las X, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la fuerza que se ejerce de este punto hacia acá, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner, para calcular Bx es con el coseno, ¿verdad? Vamos a poner coseno de 50 grados es igual cateto adyacente, que es Bx, dividido entre la hipotenusa, que serían los 400 newtons. Entonces, si yo despejo Bx, ¿va? Este pasa multiplicando, ¿va? Me quedan 400 newtons por coseno de 50 grados, ¿sí? Para efectos rápidos, ya cuando ustedes ya tienen práctica sobre esto, precisamente para eso son los ejercicios que van a hacer de su día, cuando ya tienen práctica, dicen, pues para la componente en Y es el valor de multiplicar nada más el valor del vector principal por el seno para la componente en Y. Para la componente en X es el coseno por el vector principal, ¿sí? Ahora, como va para acá, entonces va a ser negativo. Este valor va a ser negativo, ¿sí? Entonces tenemos primero, voy a poner aquí la calculadora, borramos y decimos 400 por coseno de 50 grados. Y vamos a obtener que son menos 257.11 newtons, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Lo voy a poner aquí con rojo, ¿sí? Para que ustedes vean. Tengo su vector principal, que sería vector principal 400 newtons con un ángulo de 50 grados en el cuadrante 3. Esa es su forma polar. Va a ser igual a ¿qué? Lo que calculé primero en X y después en Y. Entonces le vamos a poner en X serían menos 257.11 newtons. Sería en Y. Acuérdense, es para decir que este es en X y su componente en Y sería menos, ¿sí? Aquí queda menos 306.41 newtons en J. Entonces aquí tenemos prácticamente sus tres formas del vector. Está representado gráficamente, está representado aquí en su forma polar y está representado en su forma rectangular. Esa es la forma en que se debe de hacer, ¿sí? Vamos a hacer este de aquí, ¿sí? Ojalá y no haya dudas. Vamos a hacer este de aquí. Aquí nada más les recuerdo siempre que los negativos siempre deben de quedar aquí, ¿verdad? En forma rectangular, pues con los signos sabemos exactamente en qué cuadrante está. Aquí nos cuesta trabajo saber en qué cuadrante está, por eso hay que ponerle en qué cuadrante se encuentra cuando está en su forma polar, ¿sí? Ahora, aquí, lo que voy a hacer aquí, en este vector, vamos a este ejercicio. Tenemos que ahora está en el cuadrante 4, ¿sí? Su cuadrante 4. Entonces, ahora tenemos un desplazamiento que son 3.500 metros. Así que van de un punto a un punto, ¿verdad? Se desplazan de aquí para acá. ¿Cuánto mide de aquí para acá? Mide 3.500 metros. En este caso, ¿verdad? Pueden ser kilómetros, pueden ser pies, pueden ser pulgadas, todas las unidades de longitud que quiera.
que ustedes me digan, ¿va? Millas, yardas, etcétera. Entonces va de un punto a otro. Esta es su magnitud, que va de un punto a otro, ¿sí? No es un desplazamiento, ¿va? Tiene su ángulo de referencia, que es su sentido, y la dirección. Entonces, esta es su forma gráfica. Bien, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Vamos a poner el vector principal, va a ser. Vamos a poner primero, en su forma polar, 3500 metros, ¿sí? Y vamos a poner referidos con un ángulo de menos, ¿hacia dónde va? Aquí sí hay que ponerle menos 35 grados. En el cuadrante 4, ¿sí? Ya si no le quieren poner aquí cuadrante 4, ya aquí se sobreentiende, ¿verdad? Pero bueno, para que no se pierda, póngale en qué cuadrante está, ¿sí? Este es el vector que lo vamos a cambiar a su forma rectangular, a calcular sus componentes rectangulares. Entonces, primero, para BY es con el seno, ¿verdad? Ponemos seno de ¿cuánto? De 35 grados. Ahorita no le pongan el negativo al ángulo, no le pongan porque si no se hacen bolas con la calculadora. Porque luego dicen, es que menos por menos, más por más por menos, y menos por menos, entonces se equivocan. Entonces no le pongan ningún signo hasta el final, ¿sí? Hasta que tengamos el valor realmente. Entonces, seno de 35 grados equivale a ¿cuánto? El seno es igual al cateto opuesto, ¿sí? BY dividido entre la hipotenusa, que sería la distancia de aquí a acá, que serían 3500 metros, ¿sí? Ahora, para calcular BY, este está dividiendo, pasa multiplicando 3500 metros por seno de 35 grados, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí BY igual a, vamos a poner 3500 por el seno, ¿ya? Seno de 35 grados, nada más si le pones y le das igual, son 2007.51 metros, ¿sí? De longitud. Ya tenemos esta componente, metros, muy bien. Ahora vamos con el coseno, ¿verdad? Vamos a poner, ahora ya hicimos el seno, ¿verdad? Ahora vamos con el coseno. Coseno de 35 grados es igual, coseno, aquí tenemos el triángulo rectángulo, coseno, cateto adyacente, el que está a un lado, que es BX, entre la hipotenusa, la distancia de aquí a acá, en este caso, serían 3500 metros, ¿sí? Y luego BX, su componente en X va a ser, este está dividiendo, ¿verdad? Esta es una igualdad, pasa por acá multiplicando 3500 metros multiplicados por el coseno de 35 grados, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí 3500 por coseno de 35 y nos va a dar 2867.03 metros, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí el valor de BX, ¿va? Tenemos BY y tenemos el valor de BX. Entonces, aquí, ¿cuál es el negativo y cuál es el positivo? Sabemos que BX va a ser, BX va a ser positivo. Pero aquí el negativo, ¿cuál va a ser? BY, ¿verdad? Este tendrá que ser negativo, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a escribir su forma polar, ya tenemos su forma gráfica, ¿verdad? Su forma gráfica, su forma polar. Vamos a poner el vector va a ser igual. En su forma polar tenemos 3500 metros con un ángulo de menos 35 grados. ¿Sí? Si le quieren poner cuadrante, cuadrante 4. ¿Sí? Va a ser igual a que, ¿cuál sería su forma rectangular? Primero vamos a poner la componente en X, ¿va? BX y después BY, porque así son las coordenadas, ¿va? Su coordenada en X, su coordenada en X, su coordenada en Y. ¿Sí? Su coordenada en X será
será positiva y será 2867.03 metros. Este va a ser en I, ¿verdad? Pero en J, ¿cómo va a ser? Va a ser negativo, ¿verdad? Aquí le vamos a poner menos, ¿sí? Y le vamos a poner 2007.51 metros. Pero este tendrá que estar en J. Y todo esto, ¿sí?, es la representación del vector. Su representación gráfica, su representación en su forma polar, su representación en su forma rectangular. Bueno, jóvenes, espero que esto les haya servido, ¿sí?, para que puedan hacer sus ejercicios. Sí, los primeros ejercicios que vienen en su guía, creo que del 1 al 5, vienen así, les dan el dibujito y ustedes tienen que realmente hacer todo esto, ¿verdad? Tienen que desarrollarlo de esta manera y luego les dan, por ejemplo, les dicen, tienen, por ejemplo, menos 300 metros, ¿no? En X, por ejemplo, y 400 metros en Y, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí ya les están dando sus componentes rectangulares, ¿no? O les pueden dar, por ejemplo, aquí es para cambiar de rectangular a polar, ¿sí? En su guía, los 5 últimos ejercicios, o los 4, que no recuerdo si son los 4 o los 5 ejercicios últimos, les dan su forma polar nada más. Por ejemplo, les ponen 5 newtons con un ángulo de menos 30 grados, ¿no? En el cuadrante 2, ¿sí? Puede ser así. Entonces, aquí ya saben cómo tienen que dibujarlo, ¿verdad? Van a poner de esta manera su cuadro coordenado, ¿verdad? Si lo quieren hacer en una hoja blanco, si la quieren hacer en una hoja cuadriculada o en hojas milimétricas, que es lo más exacto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pones, pues entonces ya sé que si está en el cuadrante 2 tendrá que ir para acá y el ángulo tendrá que estar medido hacia acá, entonces será menos 30 grados, ¿sí? Aquí está su componente. ¿Y cuánto va a valer? 5 newtons, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices? 5 newtons con 30 grados. ¿Sí? ¿Cómo tendrás que resolverlo? Bueno, pues aquí nada más tendrías que ponerle. Para BY, ya sabemos que es el vector principal, ¿verdad? Lo hago rapidísimo, por el seno de 30 grados, ¿no? Y yo sé que este va a ser positivo, ¿verdad? Y para BX, este va a ser negativo, ¿verdad? 5n, pero como es en X, ahora es por el coseno de 30 grados, ¿sí? El resultado de va a ser positivo, pero este va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va para acá, ¿verdad? Aquí está menos bx y aquí va by y es positivo. El único negativo es el que va para acá, entonces este tendrá que ser negativo, ¿sí? Entonces este es otro ejemplo, ¿verdad? Entonces tienes 5 por seno de 30, 2.5, ¿no?, newtons, por ejemplo, en este caso. Y menos 5 por coseno de 30 menos 4.33 newtons. Entonces, ¿qué dices? Su forma polar, ¿cómo sería? 5 newtons, ¿sí? El vector es igual a 5 newtons con un ángulo de menos 30 grados en el cuadrante 2. Muy bien. Y esto va a ser igual a ¿qué? Primero en X, siempre va a ser en X, menos 4.33, ¿sí? En Y, pongo con rojo, que no se ve el verde, ¿sí? Y luego en J, que sería en Y, más 2.5 newtons en J. Entonces ya le resolví otro en el cuadrante 2. Cuadrante 2. ¿Sí? ¿Y cómo les queda? En X es negativo, pero en Y es positivo, ¿sí? Su forma gráfica del vector, su forma polar, su forma rectangular.
Bien, espero que esto les haya servido, jóvenes. Y vamos, pues les pido que le echen muchas ganas. Estamos aprendiendo, vamos muy lentos, pero no importa. Esto es necesario que lo hagamos todos. Y no tienen por qué no saberlo, ¿no? Esto es parte de nuestras leyes de física. Entonces, no se dejen vencer, por favor. Échenle muchas ganas y por ahí alienten a sus compañeros porque muchos ya están tirando la toalla, se me hace. Muchas gracias, jóvenes.